El día de hoy el tema que vamos a analizar es el documento de la Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica. En este caso es para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. En este caso, al igual que en las sesiones anteriores, nos vamos a enfocar en los aspectos literales del documento porque de ahí es donde surgen las preguntas que ustedes tendrán que contestar para el examen de promoción horizontal. Voy a abordar algunos aspectos que considere relevantes, pero desde luego no voy a leer todo el documento porque si así lo hiciera, entonces nos llevaríamos mucho tiempo. Ahora, en ese sentido, también vamos a desmitificar algunas de las cuestiones que hemos observado a lo largo de la historia de la educación en México. Una de ellas es precisamente el tema de la inclusión y la diferencia que existe entre esta categoría de la inclusión y la integración. Hablaremos de algunos conceptos básicos de la inclusión, como son el DUA, los ajustes razonables, en qué momento aplican cada uno de estos aspectos y otras circunstancias. El documento surge en el marco de del Plan y Programas de Estudio 2017, ¿sí? En ese marco surge. De hecho, este documento incluso trae los logos y trae las características en cuanto a colores y en cuanto a diseño del programa 2017, del nuevo modelo educativo, como se llamó en ese entonces. Todavía está vigente. En la mayoría de las escuelas de educación básica, al menos en primaria, se practica en estos momentos o está vigente tanto el programa 2011 como el 2017. Pero sí es importante aclarar que este documento específicamente corresponde a una estrategia del programa 2017. Ahora, ¿en qué consiste en términos generales este documento? Pues bueno, habla de la educación inclusiva. Y en este caso nos establece que no se refiere de manera exclusiva a la educación que deben recibir las personas con discapacidad. Es decir, en este primer enunciado identificamos que la educación inclusiva no hace referencia, como en algunas ocasiones se pudiera pensar, de manera equivocada desde luego, que la inclusión únicamente se refiere a niños o niñas con alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes. E incluso se llega a pensar que esta inclusión solo abarca a las poblaciones indígenas. No necesariamente si están dentro de, pero no necesariamente es privativo de estos sectores de la población. Más bien, señalan la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Esto nos lleva a que la inclusión involucra a todos y todas, porque aunque haya estudiantes, alumnos o alumnas que no necesariamente tengan una discapacidad o se encuentren en alguno de estos grupos vulnerables de la sociedad, de igual manera hay ciertos rasgos a través de los cuales no pudieran, sino que se aplica el concepto o el enfoque inclusivo para ellos y ellas. Uno de estos aspectos pudiera ser el económico, por ejemplo. Si hay un niño o niña que por su condición socioeconómica no puede participar en una de las actividades propuestas en el grupo y no participa de manera activa, entonces estaríamos hablando de que no es un enfoque inclusivo de la educación, más bien es excluyente. Bueno, ahora, la educación inclusiva y la educación especial no son necesariamente sinónimos. La educación inclusiva habla específicamente de políticas educativas transversales e intersectoriales, es decir, que no se limita a un solo edificio donde se atienda a alumnos o alumnas con discapacidad o que se refiera a un solo sector de la población que necesita ciertos elementos o ciertas adecuaciones para que puedan estar dentro de una escuela o que puedan integrarse a un centro escolar. Por otro lado, la educación especial se refiere a la atención de una población específica. Al hablar de que ya estamos evolucionando, digámoslo así, hacia una educación inclusiva, no quiere decir que entonces la educación especial ya está completamente desfasada ni que desaparece. Por el contrario, la educación inclusiva contempla precisamente la educación especial para aquellos sectores de la población que por sus características, sus condiciones, no pudieran estar dentro de una escuela como se le llama normalmente una escuela regular. Para esta población específica existen ciertos centros especializados que preparan a niños y niñas jóvenes de igual manera para el trabajo que se especializan principalmente en la socialización, entre otros aspectos que les darán herramientas para poder desenvolverse en la sociedad en la que viven.
Insisto que no necesariamente o en muchas de las ocasiones no pueden, literalmente por sus características, estar en una escuela regular. Ahora, en cuanto a los niveles de intervención, en cuanto a la educación inclusiva, pues hablamos de equidad en los resultados de aprendizaje, equidad en el acceso y equidad en los recursos y en la calidad de los procesos. Aquí, en este primer instante, en lo que se refiere a equidad de los resultados del aprendizaje, aquí tendríamos que desmenuzar de manera así específica cada una de las palabras que tiene este primer aspecto, que es equidad en los resultados de aprendizaje. Al hablar de resultados de aprendizaje, en la mayoría de las escuelas y las diferentes realidades en las que nos enfrentamos, es más que comprobado que buscamos que niños y niñas alcancen el mismo nivel de aprendizaje independientemente de sus características. Y al hablar de características, no únicamente me refiero a características físicas, sino hablo de características socioeconómicas, culturales, de origen, características raciales, de género, entre otras tantas cuestiones que tienen que ver con esta cuestión del aprendizaje. Al hablar de equidad, entonces hablamos precisamente de que cada uno de los alumnos y alumnas no necesariamente va a llegar al mismo nivel de aprendizaje. Si bien es cierto, se espera que alcancen el aprendizaje, pues no todos y todas van a alcanzar ese mismo nivel debido a las características que les acabo de mencionar. Y es en ese sentido donde se habla de una equidad y no de una igualdad en términos de que sea lo mismo para todos y todas. Ahora, al hablar de equidad en el acceso, volvemos al punto. Para empezar, aquí nos debe de quedar claro que con base en el artículo 3º, en el interés superior de la niñez y en los derechos humanos, desde luego, la equidad en el acceso ni siquiera tendría que ser un asunto a cuestionar. Me refiero precisamente a que niños y niñas, de acuerdo a la edad que tengan, deben estar dentro de una escuela, de una institución que les proporcione educación de excelencia de acuerdo con el artículo 3º. Ahora, si algún niño o niña, por la razón que ustedes gusten y manden, no está en la escuela o se le niega el acceso, entonces estamos faltando a los principios del artículo 3º constitucional. En ese sentido, entonces, se está cometiendo un delito y por ninguna situación se le debe negar el acceso a ningún niño o niña. Así que, si en alguna de las preguntas del examen les aparece algún inciso, alguna opción de respuesta que les hable de retirar a niños y niñas de la escuela, de suspenderlos o de negarles el acceso, definitivamente esa no es la respuesta. A menos de que diga, excepto tal o lo que se debe evitar, entonces sí. Pero si no, esa no es la respuesta correcta. Ahora, en cuestión de la equidad en los recursos y en la calidad de los procesos, es la misma situación, solo que en un rubro distinto. Es decir, las escuelas, las instituciones, el Estado, incluyendo docentes, comunidad escolar en general, debe de emprender las acciones necesarias para que todos los recursos estén destinados al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, a generar el acceso, la permanencia y además se les debe de brindar un servicio de excelencia en términos constitucionales. Ahora, en los procesos, de igual manera, se debe brindar una educación de excelencia. Y en la cuestión de los procesos, ahí pudiéramos adentrarnos en el caso específico de las y los docentes en cuestión de la planeación, por citar un ejemplo, de la evaluación, desde luego, del uso de materiales, del uso de recursos, del uso de estrategias didácticas, entre otras tantas cuestiones que tienen que ver precisamente con estos procesos y la equidad que debe caracterizar a dichos procesos. En cuanto a los propósitos, ya hablando de la educación especial de manera específica, uno de ellos es identificar, prevenir y eliminar las VAP. ¿Qué son las VAP? Las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Para quién debe ser este propósito o a quién beneficia este propósito, mejor dicho? A los alumnos con discapacidad, a los alumnos con aptitudes sobresalientes, a los alumnos con otras condiciones y en general a todas y todos los y las estudiantes. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a hacer una caracterización ya más específica de lo que implican y en qué consisten estas barreras para el aprendizaje y la participación. Y vamos a quitar una de las ideas erróneas que se maneja en el discurso y que yo supongo que también en la práctica, de que las barreras para el aprendizaje y la participación están en los niños y niñas, cuando es al contrario.
los niños, niñas y adolescentes enfrentan barreras para alcanzar el aprendizaje. Ahorita vamos a conceptualizar y a poner algunos ejemplos. Ahora, dentro de esta cuestión de la terminología, de la teoría y en el nivel discursivo también hablando de educación inclusiva, hay ciertos conceptos, ciertas palabras que a veces decimos de manera peyorativa o con afán de discriminación para referirnos a las personas con alguna discapacidad, que es de lo que estamos hablando en este momento. A las personas con discapacidad, en muchas de las ocasiones, se les llama personas con capacidades diferentes o especiales, que es un término que ya quedó desfasado. De igual manera se les llama discapacitados, inválidos, disminuidos y bueno, el resto de las palabras que ustedes pueden identificar aquí. Ninguna de estas palabras, aunque se haya utilizado en años anteriores, ninguno de estos términos o de estas referencias es adecuada o es correcta para referirse a las personas con discapacidad. Y ustedes podrán decir, no, pero es que es una palabra, eso no implica nada. Pero si nos vamos al origen o la intención del lenguaje, recordemos que a través del lenguaje también podemos violentar a las personas. Y en este sentido, compañeros, compañeras, estas palabras tienen un origen y tienen una intención de discriminación o en un afán de algunas otras cuestiones que tienen que ver con el racismo, clasismo, discriminación en razón de género, entre otras tantas cuestiones. Ahora, a las personas con discapacidad motriz, esa es la manera correcta de referirse a ellas y ellos, no como los ejemplos que vienen acá del lado derecho, que bueno, no me voy a poner a leerlos todos, pero estos son los que ustedes pudieran identificar. Estos del lado derecho son la manera incorrecta en que nos dirigimos en algunas ocasiones a las personas con discapacidad motriz. De igual manera, nos aparecen aquí unos ejemplos de personas con discapacidad y discapacidad auditiva, con hipoacusia y a personas sordas, ¿de acuerdo? No se les dice sordomudos, tampoco hipoacústicos, sorditos y todos los demás diminutivos también son incorrectos para referirse a las personas con discapacidad auditiva, hipoacusia o sordera. En este caso, una persona sorda. Tenemos aquí otros ejemplos respecto a la terminología correcta. Y en este caso, esto les puede servir a ustedes de referencia para tener ese marco teórico, el marco conceptual, para poderse enfrentar a los reactivos que les aparezcan en el examen. Aparece en este caso las personas con discapacidad visual, baja visión o ceguera, personas ciegas, y aquí aparece la manera en la que no debemos referirnos a estas personas. Posteriormente, las personas con discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down, Rett, etcétera. Y ahí nos vienen los otros términos con los que no debemos referirnos a ellos y ellas. De igual manera, la persona con discapacidad psicosocial o mental, la lengua de señas mexicana, que bueno, aquí están todos los términos que se le asignan, pero que en realidad el término adecuado es lengua de señas mexicana. Y por último, están las personas con trastorno del espectro autista, personas con autismo o con Asperger, y no se les llama autista, el autista, deficiente, tarado o el rarito. Y las personas con aptitudes sobresalientes, sobredotado, superdotado, genio, cerebrito, intelectual o listo. Aunque ahí mismo en el documento hacen una aclaración, que en realidad, si bien es cierto, a las personas con aptitudes sobresalientes no se les debe llamar sobredotado o superdotado, estos términos aplican a personas con otras características que no necesariamente son con aptitudes sobresalientes. Ahora, la educación especial y la educación inclusiva, bueno, aquí hablaríamos de dos cuestiones diferentes. Primero, la educación especial hace referencia principalmente a la integración, ¿sí? La educación especial son centros, como su nombre lo dice, especializados para atender a alumnos o alumnas con características así bien específicas que les impiden estar en una escuela que se le denomina como escuela regular. En cambio, la educación inclusiva busca precisamente, y aquí voy a redundar, esta inclusión de las y los niños y niñas, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Mientras que la integración lo que busca principalmente es que estén presentes, la inclusión trasciende esta característica de que estén presentes. No nada más deben estar en un salón, sino que además de eso, tienen que participar activamente. Les voy a poner un ejemplo. En sus salones de clases o en las escuelas, dependiendo de la función que tengan,
probablemente haya un niño que tenga el trastorno del espectro autista y está en el salón, físicamente ahí está. Sin embargo, él o la docente le pone actividades específicas en una hoja aparte y lo pone en un apartado específico del salón donde va a desarrollar todas esas actividades, pero él solo. Eso no es inclusión, eso es integración. Entonces, para esto, el docente o la docente lo que tiene que hacer es diseñar una planificación con actividades que involucren al niño con trastorno del espectro autista en las actividades que están realizando todas y todos, no ponerle actividades aparte. Y ya no hablemos de cuando le solicitan o le exigen a la unidad USAER que saque del salón a este niño o niña, que se lo lleva al salón de USAER, como así le llaman comúnmente, y que allá haga actividades que al final de cuentas en el salón no va a poder hacer las actividades que están planeadas y pues no tiene caso que esté ahí. Y así lo dicen en algunos casos, el maestro o la maestra descansa, ¿sí? Pero no se trata de eso no es inclusión, eso es integración en el mejor de los casos. Ahora, en la cuestión de educación especial y en el caso de la educación inclusiva, hay ciertos tipos de servicios, ¿sí? Están la USAER, el CAM, el CRIE, y en total, pues bueno, esta estadística ya es de hace algunos años, pero dudo mucho que hayan cambiado la estadística al 2022, que es el año en el que estamos ahorita. Ahora, los que regularmente conocemos en educación básica, principalmente en escuelas regulares, son las unidades USAER, que es la unidad de servicio de apoyo a la educación regular. ¿Sí? Son las que más conocemos. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que implica la USAER. La USAER regularmente se consideraba que eran aquellas compañeras o compañeros de apoyo al docente o la docente que iban, sacaban a los niños y niñas y trabajaban con ellos de manera aislada. Sin embargo, de unos años a la fecha se ha modificado ese enfoque y no es que se haya modificado, más bien se retomaron los lineamientos y principios que rigen a las unidades USAER, porque en realidad la USAER, las compañeras y compañeros de apoyo que se encuentran de planta en las escuelas, su función es de asesoría. La idea es que las unidades USAER capaciten, brinden herramientas, fortalezcan esas capacidades de maestros y maestras para atender a la diversidad de alumnos y alumnas. De hecho, uno de los principios de las USAER es precisamente que son un personal itinerante, lo que quiere decir que duran hasta cierto tiempo, algunos años en una escuela, y de ahí tienen que cambiarse a otra escuela porque en teoría en esos 3 o 4 años que están en la escuela capacitan al personal para que sean capaces de atender a toda la diversidad de la población. Y bueno, como mera mención, el Centro de Atención Múltiple, ahí es donde acuden niños y niñas que tienen ciertas características, la mayoría de las veces discapacitantes, es decir, que tienen discapacidad y que a final de cuentas no están en condiciones de asistir a escuelas regulares. En ese sentido, pues bueno, ahí principalmente sí se trabajan algunas asignaturas formales, pero la intención principal de los CAM es brindar herramientas que les ayuden a integrarse a la vida laboral para que puedan ser autónomos o autónomas en la sociedad en la que viven. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de un modelo inclusivo en el sistema educativo nacional? Pues aquí hay 3 aspectos principales que nos maneja el documento. El primero es lo que tenemos que eliminar, luego lo que tendríamos que abandonar paulatinamente y enseguida lo que debemos impulsar. Primero, lo que tenemos que eliminar son los modelos segregadores. Y aquí me van a preguntar, oye, pero ¿cuáles son los modelos segregadores? Primero, los modelos segregadores son aquellos que le niegan la entrada a niños y niñas porque no tenemos unidad USAER. Es que es una niña que tiene síndrome de Down. Entonces, pues es que aquí en la escuela no tenemos USAER, señora, mire, pero allá en la de la colonia siguiente, que le queda más lejos y que por ahí no pasa el camión en el que viene, ahí sí tienen y son muy buenas las maestras y los maestros de USAER. Esos son modelos segregadores. ¿Cómo es otro modelo segregador? Un modelo segregador es la escuela que no cuenta con la infraestructura necesaria para poder atender a una alumna o alumno con silla de ruedas. ¿De acuerdo? Ese es un modelo segregador. Otro modelo segregador es el personal docente de una escuela que tiene un alumno o dos con trastorno del espectro autista y no están capacitados o capacitadas para atender a ese alumno o alumna. Y no nada más tenerlo en la escuela, sino atenderlo y que reciban una educación de excelencia.
porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y recordarles, compañeros y compañeras, que independientemente de si tenemos la formación o no para atender a la diversidad de niños y niñas que asisten a la escuela, pues es nuestra obligación legalmente capacitarnos para atender a todos y todas. ¿De acuerdo? Porque el decir, yo no estoy capacitado, pero la maestra de cuarto B sí, eso es un modelo segregador y eso no es una práctica inclusiva, es una práctica excluyente. Ahora, lo que deberíamos abandonar paulatinamente son los modelos de educación segregada en escuelas regulares, que tiene que ver directamente con los ejemplos que les acabo de mencionar. Aquellos modelos en los que la escuela, por las características de formación, de capacitación del personal o de infraestructura, no permite que los alumnos y alumnas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación alcancen precisamente ese aprendizaje. Y lo peor del caso es que en muchas de las ocasiones, lejos de modificar esto que representa una barrera, más bien lo que se hace precisamente es segregar a niños y niñas que enfrentan estas barreras. No necesariamente los corren de la escuela, porque saben que no pueden hacerlo, aunque en algunas ocasiones sí lo quieren hacer. Pero lo que hacen es aislarlos, relegarlos, ponerlos en una situación en la que a la mamá o al papá no le queda otra opción más que retirarlos de la escuela. Entonces, de manera directa, yo no le dije a la señora, al señor o al responsable de familia, sabe que lléveselo, pero a final de cuentas estoy presionando, ya sea a través de la acción y de la omisión, para que lo retiren de la escuela. Y esos son modelos que segregan en las escuelas regulares. Ahora, ¿qué tendremos que impulsar? Pues modelos de atención diferenciada en una escuela para todas y todos. Aquí solo lo voy a mencionar porque más adelante vamos a ver, bueno, pues sí, ¿cómo podemos impulsar esto? Pues vamos a ver algunas estrategias más adelante. Antes de avanzar, tendremos que diferenciar entre integración y qué es inclusión. Me voy a ir en ese orden. Primero, la integración básicamente implica que los estudiantes se adaptan. Es decir, yo, Fernando, alumno de la escuela primaria Miguel Hidalgo, necesito un apoyo para poder caminar, muletas o algún apoyo extra, pero resulta que en la escuela solo hay escalones para poder llegar yo a mi salón. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que aprender a subir escalones para llegar a mi salón. Esa es la integración. Voy a estar en la escuela, pero voy a batallar muchísimo para poder adaptarme a la escuela. Otra cosa, en ese mismo ejemplo, el problema está en el alumno, es decir, el problema que yo tengo de no poder desplazarme lo tengo que resolver yo y no la escuela. Sigo estando en la escuela, pero yo soy el del problema. Posteriormente, las actividades específicas para el alumno diferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, como Fernando utiliza muletas o silla de ruedas o tiene alguna condición, alguna característica neuronal específica, entonces tenemos que diseñar las actividades para todos y todas y aparte para el alumno Fernando porque es diferente y porque tiene una discapacidad. Entonces, él que haga sus cosas allá y el resto de la escuela trabajamos acá, pero está en la escuela, eso que no se les olvide. Ahora, en contraparte, la inclusión nos habla del sistema, de que el sistema se adapta a todas y todos. Es decir, si yo uso silla de ruedas, yo no me tengo que adaptar a la escuela. La escuela se tiene que adaptar a mí. Y hasta ahorita he puesto puros ejemplos que tienen que ver con características físicas. Pero, por ejemplo, si hablamos de un niño o niña que es de origen rarámuri y no habla español de manera convencional, entonces aquí aplica la misma situación. No es la niña o el niño quien tiene que aprender español forzosamente para adaptarse a la escuela. Es la escuela la que tiene que capacitarse y prepararse para atender al niño o la niña que no habla español. Si después de un tiempo con la convencionalidad va adquiriendo el idioma español, pues qué bien, ¿verdad? Pero no se le puede presionar ni negar el acceso ni el aprendizaje por esta circunstancia. Y aquí ya no hablamos de una característica de movilidad, sino hablamos de una característica de comunicación. Ahora, además de eso, la inclusión busca asegurar la equidad y la calidad en la educación. En este caso, ahí podríamos modificar la calidad por la excelencia, que bueno, ahí es un juego de términos que nos llevan más o menos a donde mismo.
Y también busca el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje. ¿De quién? De alumnos y alumnas. Ahora, el acceso, insisto, no nada más es estar ni tampoco permanecer, sino que también se tiene que participar. Si nos quedamos en el acceso y la permanencia, entonces no estamos hablando de inclusión, estamos hablando de integración. Tiene que haber participación y aprendizaje para que hablemos de inclusión. Si no es así, entonces es integración. Ahora, hay ciertos principios clave de la educación inclusiva. El primero que voy a comentarles es que la exclusión no es un problema de los alumnos. Es decir, no son los alumnos y alumnas los que tienen que modificar sus características para que reciban una educación de excelencia, ni para estar dentro de la escuela, ni para alcanzar el aprendizaje. Por el contrario, son las escuelas, la infraestructura, la formación docente, la planificación, las políticas públicas, educativas, económicas y todo lo demás que se imaginen, lo que tiene que modificarse para dar ese servicio a alumnos y alumnas. Los alumnos, dice aquí, deben ser atendidos en entornos inclusivos, que tiene que ver con esto que les comentaba. Con esto me refiero a que se deben de prevenir todo tipo de discriminación que tenga que ver con el género, con la raza, con la clase social, con el origen étnico, entre otras tantas cosas. De igual manera, las diferencias en las capacidades de los alumnos, es decir, que hay que identificar las diferencias que existen, pero además de identificarlas, se tienen que aprovechar y no verlas como una condicionante para el aprendizaje en términos de la atención que reciban, sino más bien en esas diferencias encontrar las convergencias para poder diseñar estrategias con las que adquieran el aprendizaje. Ahora, de igual manera tenemos la valoración de la diversidad. En este caso sí tendríamos que hacer un énfasis en cuestión de a qué se refiere esta valoración de la diversidad. La diversidad casi siempre, y ojalá que me esté equivocando, cuando hablamos de diversidad nos viene a la mente casi siempre una persona de origen étnico diferente al nuestro, una persona que a lo mejor viene de otro estado de la República, pero no necesariamente tiene que ver con esas situaciones. Sí están dentro de, pero la diversidad tiene que ver hasta el origen económico del que tenemos, ¿sale? Si nuestro estatus socioeconómico es medio y el de nuestros alumnos y alumnas es bajo o tal vez medio, entonces esto no debería de ser una condicionante para la educación que les vamos a compartir a niños y niñas para que alcancen el aprendizaje, ¿sí? Además de que se debe valorar, se debe tomar en cuenta para el diseño de actividades. Muchas veces como maestros y maestras exigimos materiales que honestamente no están al alcance de niños y niñas, ¿de acuerdo? O que no tienen nada que ver con el aprendizaje. De igual manera, lo que se busca en las escuelas inclusivas es minimizar, eliminar o prevenir la existencia de barreras para el aprendizaje y la participación. Pero ¿cómo pudiéramos minimizar, eliminar y prevenir la existencia de estas barreras si ni siquiera tenemos claro cuáles son o dónde están? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar estas barreras para el aprendizaje y la participación. Posteriormente, nos dice que seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos para alcanzar el aprendizaje de todas y todos las y los estudiantes. ¿Sale? Aquí seguimos con características de las escuelas inclusivas. De igual manera, las escuelas inclusivas aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. En este sentido, podemos abordar el aspecto de la evaluación que habla de una evaluación respecto a sí mismo y no respecto a los estándares curriculares que difícilmente hacen referencia o atienden la gran diversidad de alumnos y alumnas que están dentro de las escuelas. Ahora, las prácticas inclusivas, pues volvemos al punto inicial, que es la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, el uso de apoyos, el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, y los ajustes razonables. Y aquí sí es muy necesario que pongamos mucha atención, porque además de que estas categorías seguramente van a venir en el examen, son temas que se van a abordar en el siguiente ciclo escolar y que vienen muy enfáticas, que hay mucho contenido de estos temas en el programa de estudios 2022, que es el que vamos a desarrollar próximamente. Ahora, en el aspecto específico de la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, primero tendríamos que identificar
que las barreras para el aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos. Esto quiere decir que si yo, alumno de clase socioeconómica, no, de clase está mal dicho, de estatus socioeconómico bajo, entonces eso pudiera propiciar que mi capital cultural, es decir, que lo que yo sé, mi repertorio de palabras no es muy amplio, ¿sí? Y el docente o la docente empieza a hablar con palabras que yo no entiendo, en esa interacción en la clase mía con el docente, pues yo no le estoy entendiendo nada. Y el docente se va así, todo de corrido, pensando que todo el mundo le estamos entendiendo, pero yo no le entiendo. Pero tampoco me atrevo a decirle, porque pues esa característica tengo también, porque él lo veo como la persona que lo sabe y no le digo pues. Entonces, en esa interacción, el lenguaje consiste en una barrera para el aprendizaje y la participación. Porque entonces yo no voy a alcanzar el aprendizaje porque no le estoy entendiendo absolutamente nada al maestro o la maestra. En esa interacción surgen las barreras. Otro ejemplo, si yo alumno o alumna, vamos a las cuestiones de discapacidad, soy ciego, pero la escuela no está diseñada en cuanto a la infraestructura para que yo pueda transitar libremente y de manera autónoma en ella. En esa interacción que surge, entonces también la infraestructura es precisamente una barrera para el aprendizaje y la participación. Último ejemplo. Si yo como docente tengo prejuicios de corte racial y resulta que en mi salón hay un niño o una niña de origen rarámuri, esos prejuicios raciales que yo tengo me van a llevar muy probablemente a subestimar las capacidades del niño o la niña. Entonces el niño o la niña no va a poder acceder al aprendizaje por mis prejuicios raciales. ¿Sí? Eso también es una barrera para el aprendizaje y la participación. Ahora, las principales barreras, los tipos de barreras que menciona el documento, en este caso específico, son las actitudinales, las pedagógicas y las de organización. Las actitudinales tienen que ver con la manera en la que yo me comporto respecto a los alumnos y alumnas que enfrentan barreras. No voy a profundizar mucho en eso porque me parece que sí se infiere a qué se refieren. Las pedagógicas tienen que ver con la cuestión didáctica, el cómo yo planeo y el si me preparo o no, me capacito o no para atender estas barreras y eliminar estas barreras que enfrentan mis alumnos y alumnas. Caso concreto, les decía hace un momento, un alumno o alumna con trastorno del espectro autista y yo como docente no estoy preparado y planeo para el resto de mis alumnos normales, entre comillas, y pues al alumno o alumna autista con trastorno del espectro autista, pues bueno, ahí que haga unas hojitas. Esos son pedagógicas. Y de organización tienen que ver más con la escuela o tienen que ver más sí en los salones, pero pudiera ser en cuanto a la distribución del grupo. Si tengo un alumno o alumna con debilidad visual y resulta que yo ni siquiera me he dado cuenta y siempre lo siento en la parte de atrás del salón, pues bueno, ahí esa es una barrera que es de organización, ¿sí? De igual manera, hablamos, si es en una secundaria, resulta que la escuela tiene 3 niveles y hay un alumno o alumna con alguna discapacidad motora, entonces, pues no lo voy a dejar el salón de hasta arriba, aunque así sea. Aunque el tercero C siempre ha estado allá en el tercer piso, pues habría que hacer ciertos ajustes, modificaciones para que esta barrera de organización se elimine. Debe de existir una congruencia externa a las instalaciones físicas, organización escolar, relación entre los estudiantes y los adultos, que bueno, estos son algunos puntos que engloban precisamente los tipos de barreras para el aprendizaje y la participación que maneja el documento. Ahora, el uso de apoyos, compañeros y compañeras. Los apoyos consisten en todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Pueden ser las habilidades y competencias de todos los estudiantes, el liderazgo de los directivos, los conocimientos y habilidades de los docentes, las familias y amigos de cada estudiante, la tecnología, los servicios de la educación especial dentro de la escuela y entre otros complementarios. Aquí la característica de los apoyos es que no necesariamente son permanentes y únicamente se utilizan cuando son necesarios. Un ejemplo de los apoyos pudiera ser un barandal pasamanos para un alumno o alumna que enfrenta alguna discapacidad motriz. Otro apoyo pudiera ser algún estudiante o pudiera ser algún apoyo en cuestión pedagógica
alguna tableta electrónica que pueda ayudar al alumno o alumna a adquirir la alfabetización inicial, por citar nada más un ejemplo, pero que una vez adquirida la alfabetización inicial, ese apoyo ya no va a ser necesario. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de apoyos y hay de distintos tipos, y aquí son los que mencionamos. En el caso del DUA, un tema que seguramente ya escucharon, del que se ha mencionado mucho, pero que pocas personas tenemos claro a qué se refiere. Pues bueno, aquí el DUA maneja ciertas características. Para empezar, es el diseño universal para el aprendizaje y no del aprendizaje. Lo que pudiera parecer una palabra que es muy sencilla y que significa lo mismo, en realidad tiene todo un fondo, un trasfondo teórico y un trasfondo en cuanto al enfoque, que bueno, lo analizaremos en otro momento, pero no es del aprendizaje, es para el aprendizaje. Ahora, el DUA nos dice que no hay un usuario modelo. Además, que se diseña desde el inicio pensando en todos y todas. El diseño está destinado a distintos usuarios y el diseño brinda beneficios para todos. Les voy a contar así de manera muy breve de dónde surge el DUA, que antes, bueno, al principio fue nada más DU, que es el desarrollo universal, surge de la arquitectura. En ese sentido, la persona que lo estructuró, que lo ideó, que pensó en esto, inicialmente fue un arquitecto, surge en la arquitectura, en la construcción de edificios. Esta persona se encontraba en silla de ruedas y se dio cuenta que batallaba mucho para el acceso a diferentes construcciones. Entonces pensó, dijo, pero si desde el principio construimos el edificio para que yo que uso silla de ruedas pueda acceder sin que después se hagan modificaciones y que la persona que sea ciega pueda acceder sin hacer modificaciones y que la persona que todo no sepa leer también pueda encontrar los lugares sin necesidad de hacer modificaciones, ahí surge el DUA, compañeros y compañeras. ¿Sí? El DU inicialmente diseño universal y posteriormente aplicado a la educación, diseño universal para el aprendizaje. Esto implica que el maestro o la maestra desde un inicio tendrá que pensar o tendría que pensar en todas las características del grupo y diseñar una planificación que atienda a todas estas características. ¿Sí? Por esta razón, la inclusión no contempla las adecuaciones curriculares, porque la idea es transitar hacia el diseño universal del aprendizaje, donde las adecuaciones curriculares no tienen cabida, porque desde un inicio ya están consideradas todas las características y por tanto, todas las actividades que se diseñen van a atender a todos y todas las y los estudiantes. ¿De acuerdo? Ahora, hay ciertos principios básicos que tiene el DUA. El primero son las múltiples formas de representación, enseguida las múltiples formas de acción y expresión, y por último, las múltiples formas de motivación. ¿Sí? No voy a profundizar mucho en este aspecto porque en sí el DUA da para un curso completo, un taller completo, incluso de varios días. Pero en cuestiones básicas, esto sí es muy importante que lo tengan presente. De igual manera, el documento nos menciona que el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. ¿De acuerdo? Esto así, una pizquita y es la punta del iceberg, se refiere el DUA. En cuanto a los ajustes razonables, se refiere a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos, libertades fundamentales. Aquí los ajustes pueden ser de infraestructura, materiales didácticos, la comunicación e información, los objetos de uso cotidiano o la organización de la jornada escolar. Aquí les voy a poner un ejemplo de la vida real. En algunas ocasiones, en algunas de las escuelas que atendemos, hay alumnos y alumnas con síndrome de Down que no pueden, literalmente por su condición, por su característica, estar todo el día en la escuela. Literalmente no pueden, porque no han tenido ese acercamiento, porque tal vez es la primera vez que acuden a una escuela regular y por tanto, literalmente, física y biológicamente les es imposible. Entonces, se reúne un equipo de especialistas, incluyendo docentes, directivos, equipo USAER, madre, padre de familia,
todos los especialistas que ustedes consideren y que tengan que ver con este proceso, y deciden que el niño o la niña estará hasta las 11 y van registrando el proceso, la evolución, y de ser posible, paulatinamente se aumenta el horario. Eso es un ajuste razonable, por citar nada más un ejemplo. ¿De acuerdo? Que se refiere a la organización de la jornada escolar. Ahora, ese nada más les voy a dejar como ejemplo. Y bueno, en cuanto al documento, en cuanto al tema de análisis del día de hoy, es esto. En cuanto a lo que se refiere a educación inclusiva, es muchísimo más amplio. Esto es nada más la introducción, digámoslo así. Este documento nos lleva a interesarnos y a investigar más sobre estos temas. Yo les invito que más allá del examen, que esto sí les va a servir, eso se los aseguro, pero que más allá de investigar o de conocer estos temas para el examen, sí sería muy, muy recomendable que ustedes indagaran en diversos documentos que tienen que ver con esto, sobre todo con la cuestión del diseño universal para el aprendizaje, entre otros temas que aquí se mencionan así de manera muy concreta.